De los ejecutivos empresariales más reconocidos del país, con una trayectoria de éxito durante al menos 2 décadas en Grupo Nación, reconocida no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Nos referimos a don Fernando Leñero, a quien le damos la bienvenida al webinar. Buenos días, don Fernando. Muy buenos días, Edgar. Muchas gracias, gusto de saludarlos y a todos un saludo especial. Muchísimas gracias, don Fernando, agradeciendo que haya dispuesto de unos minutos para compartir en este webinar, en esta mañana, comunicación en tiempos de crisis y sobre un tema tan particular, tan sensible como es el tema del manejo de la reputación, el tema del cuidado de la reputación, cómo preservarlo, cuáles son los desafíos que se para ese cuidado para empresarios, ejecutivos, directores, gerentes, para los líderes en general en el ámbito institucional, empresarial y organizacional. Quizá como pocos con su experiencia, no solo en Grupo Nación, sino como gestor de empresas, impulsor de empresas de los grandes grupos empresariales del país, entre ellos Grupo Cuestamoras, en su paso más reciente. Don Fernando, quizá como pocos usted puede tener una perspectiva, un resumen de por qué debe ser un tema crítico el manejo de la reputación, y creo que usted tiene algunos ejemplos muy claros, muy específicos para compartir esta mañana. Adelante, don Fernando. Muchísimas gracias, Edgar. Un gusto inmenso siempre compartir contigo y tener la oportunidad de volver a juntarnos después de que nos tocó hacer carrera juntos en un montón de batallas importantes en el Grupo Nación. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo puedo decirle que en materia de reputación, ¿verdad? Hay que tener presente, en primer lugar, que la reputación es realmente algo que uno va construyendo paso a paso con cada una de las acciones que se van tomando en la organización, ¿verdad? Y entonces uno va haciendo cosas que van marcando de alguna manera el estilo, la forma, lo que realmente somos o dejamos de ser en la imagen del que le proyectamos al mercado. Y esto se va elaborando paso a paso, pero puede deteriorarse o destruirse en un santiamén si nosotros hacemos las cosas mal. Se diferencia la reputación de la imagen corporativa, es que la imagen corporativa de alguna manera es lo que los demás perciben de lo que proyecta nuestra empresa, ¿verdad? Y entonces es como mirarse en el espejo, y a veces uno se mira en el espejo y dice, hombre, tengo una espinilla, tengo algo que no está bien, estoy como muy colorado, en fin, y uno empieza a descubrir cosas que tiene uno cuando se mira en el espejo, pero que no las está viendo constantemente. Y entonces la imagen corporativa representa un poco eso. Y uno causa una primera buena impresión, le dice que solo hay una oportunidad de causar una primera buena impresión, y cuando uno causa una buena impresión, entonces está construyendo esa buena imagen, ¿verdad? Pero igual la imagen tenemos que cuidarla, cada una de las cosas que hacemos, porque de eso es lo que vivimos. Yo quiero ponerles un ejemplo que me parece relevante, que es la imagen de Costa Rica en el mundo, ¿verdad? Cuando uno sale del país y se encuentra en una reunión de negocios o en el counter de la aerolínea o en un comercio, ¿verdad? Y se encuentra con alguien y dice, es de Costa Rica, nos dicen inmediatamente Costa Rica. Caramba, Costa Rica, yo quiero ir a Costa Rica, yo quiero pasar vacaciones en Costa Rica, yo sé que Costa Rica no tiene ejército, yo sé que Costa Rica es un país de paz, yo sé que Costa Rica es un país verde, en fin, esto es exactamente la imagen que le hemos vendido al mundo. Cuando nosotros estamos aquí adentro, entonces leemos la prensa y nos damos cuenta que tenemos muchas fallas, que nosotros no hacemos muchas cosas suficientemente bien, no estamos cuidando, comillas, nuestra reputación en cada uno de los actos que estamos haciendo. Pero lo cierto es que Costa Rica, de esa imagen, le llegan 3 millones de turistas al año, ¿verdad? Estamos vendiendo 4.000 millones de dólares al año. Por supuesto que la pandemia ahora nos ha creado una pausa muy particular, pero desarrollamos una infraestructura turística en el país inmensa, basados en la imagen y reputación positiva que tiene Costa Rica en el mundo. Eso para decir que entonces cuando tenemos una buena reputación, este es uno de los activos más valiosos que pueda tener una organización. Pero
cuando hacemos las cosas mal, la podemos perder de un solo golpe. Y eso puede acabar con nuestras empresas o con nuestro país o con nuestro prestigio. Entonces sí tenemos que tener un gran cuidado. Quiero contarles a través de unos pequeños ejemplos, quiero contarles unos casos recientes, ¿verdad?, que han pasado y que podrían estar ayudándonos a ilustrar este tema. El primer caso que le quiero contar es del Banco Nacional de Costa Rica. Toda la polémica que se generó a propósito del nombramiento del nuevo gerente general. Ustedes conocen, y voy a simplemente hacer un rápido recuento de hechos para meterme en el contexto, pero ustedes conocen que el fallecimiento impredecible de Gustavo Vargas, que es que era el gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, ocurrió el pasado 10 de agosto, precipitó una crisis interna. La primera crisis es quedarnos sin el gerente de la noche a la mañana. Y la muerte muy lamentable de don Gustavo tenía 1 año y medio de haber sido nombrado en la gerencia, era un gerente joven, una apuesta importante del banco por él y por las calidades que él traía, y se nos murió de improviso. Entonces la Junta Directiva decidió llenar esa vacante aceleradamente con Bernardo Alfaro, que era un ejecutivo con toda la idoneidad y provechosa carrera en el Banco Nacional de Costa Rica. Había sido su gerente del banco, había sido director del área de riesgos, había sido gerente de VIXA. En fin, nadie podría dudar de que don Bernardo Alfaro tiene las condiciones y la idoneidad para ocupar el cargo. Pero se armó un tremendo burumbum. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta el día anterior, don Bernardo Alfaro era el superintendente de la SUGEF y por tanto el supervisor del sistema financiero. Y por tanto su renuncia a ese puesto para irse al Banco Nacional levanta airadas críticas y una crisis. ¿Y por qué genera una crisis este tema? Bueno, porque existe algo que se llama, y se le acusó de eso, de cruzar la puerta giratoria, que es pasar de un lado a otro en puestos que están llamados a ser contrapartes entre sí, ¿verdad? Lo que no tiene una prohibición en la legislación, pero es controversial y tiene un problema de conflictos de interés, porque cuando usted es el supervisor, usted tiene acceso a toda la información confidencial de los bancos, o sea, tiene acceso a sus estrategias, tiene acceso a sus nuevos proyectos, tiene acceso a temas de competencia, tiene acceso a temas de morosidad, tiene, en fin, acceso a la información interna del banco que el supervisor tiene derecho de conocer y pedir. Pero cuando usted está en un banco, usted no tiene acceso a esa información. Eso es una información de competencia y, por tanto, el hecho de que un gerente bancario pase a ocupar el puesto de supervisión es realmente una condición muy favorable, muy positiva, porque tiene un gran conocimiento del negocio. Pero cuando viene de regreso de la supervisión a la gerencia del banco, hay un problema de que los competidores se sienten así como, ups, este señor conoce mucha información de nosotros y ahora va a ser un competidor. Entonces hay un conflicto de interés planteado, que los conflictos de interés, quiero ser explícito, los conflictos de interés no son malos per se, ¿verdad? Los conflictos de interés siempre existen en los puestos de poder. Lo que es malo es ocultarlo o manejarlo mal. Entonces, los conflictos de interés de cara a cubrir el valor, a preservar el valor de reputación, es un tema que líderes, ejecutivos, gerentes, directores en instituciones o empresas deben de tener muy en cuenta al tomar una decisión, como en este caso el nombramiento del nuevo gerente general del Banco Nacional. Sin duda, don Edgar, usted pone el dedo en la llaga. Es decir, los conflictos de interés muchas veces nos ponen en la picota de la opinión pública. Es decir, hay algo que resulta controversial. Y este caso en particular del Banco Nacional, pues simplemente tocó ese botón, ¿verdad? Y disparó a la prensa. Fue motivo de discusión pública, hubo entrevistas, revuelos, críticas, descalificación, editoriales, primeras páginas. En fin, la decisión de nombrar a don Bernardo generó toda esta discusión. Ahora, ¿fue Bernardo Alfaro una mala decisión? No, era un hombre correcto para estar en este puesto. ¿Se violentó alguna ley? No, no se violentó ninguna ley. ¿Y entonces por qué tanta polémica? Uno se pregunta. Bueno, es que la razón es porque nosotros tenemos que entender la malicia detrás.
y en todo siempre hay malicia detrás y hay que tratar de leerla a tiempo porque casualmente cuando uno está cuidando la reputación tiene que tratar de prever anticipadamente dónde está la malicia. Y la malicia detrás es que el puesto de gerente del Banco Nacional de Costa Rica es el banco más grande de Costa Rica y el más grande de Centroamérica. Y entonces es un puesto además de un banco estatal, donde hay muchos intereses políticos por tener ahí un simpatizante de mis ideas. Entonces, por ejemplo, recordamos en el gobierno anterior de don Guillermo Solís, ahí se había puesto al señor Barrenechea en el Banco de Costa Rica, que de alguna manera se dijo siempre que era del círculo de amigos más cercanos del presidente Solís. Y entonces se produce una vacante en el banco, nombro a un amigo y tengo ahí a alguien cercano manejando el banco. Y entonces aquí, cuando se queda vacante este puesto, la Junta Directiva lee esa posibilidad y dice, hay que resolverlo rápidamente. Y en 3 semanas nombró a don Bernardo, ¿verdad? Ahora, una cosa que quiero destacar aquí en términos de imagen y está relacionado con su pregunta, don Edgar, es que la decisión de la Junta Directiva fue firme y siguió adelante a pesar de todo el burumbum. Y este es un mensaje que quiero dar como lección aprendida en términos de imagen. Cuando usted toma una decisión y muestra flaqueza, ¿verdad? Entonces usted provoca que haya mucho más discusión y mucho más cuestionamiento. Cuando usted da una decisión y la muestra firme y consolidada, usted transmite confianza. Y entonces el mercado dice, sí, aquí hay algo que pasó, pero bueno, esto siguió. Y de hecho hoy, ya prácticamente a 2 meses de haber ocurrido estos incidentes, ya nadie en la prensa se preocupa de hablar de don Bernardo, de la decisión que tomó esa junta directiva, y don Bernardo sin duda va a ser un buen gerente porque está preparado para hacerlo. Entonces creo que ya el ruido pasó, pero la decisión firme y sostenida de la junta directiva fue determinante para que esto pudiera ocurrir. Ahora bien, la imagen del banco, la de la junta directiva, la del mismo gerente, fueron expuestos a desgaste porque se les sometió a una gran crítica y a un gran revuelo, y de esos revuelos solo asienta lo que es bueno, ¿verdad? Solo asienta lo que es de verdad. Y entonces finalmente ellos lograron, con un buen manejo profesional de su imagen y de su comunicación institucional, lograron que ellos pudieran pasar por delante este problema. Entonces, esa es más o menos la situación del Banco Nacional. Don Fernando, tocó un tema que es crítico, que es la posición de los directivos, de los ejecutivos de cualquier firma, de cualquier institución, al momento de una decisión de estas, en este caso que se mantuvieron firmes y que pareciera que han superado la tormenta inicial. Pero, ¿cuál ve usted de su experiencia continua del manejo de relaciones con gestoría de empresas aquí y en Centroamérica? ¿Cuál es el filo que se corren empresarios, directores, ejecutivos en ese sentido permanentemente al no tener en cuenta ese cuidado al momento de una decisión de estas? ¿Cuáles son los riesgos que usted por lo general con más frecuencia alerta a esos directivos, a esos ejecutivos, a esos presidentes ejecutivos, CEOs, de tener en cuenta al momento de situaciones, de definiciones y de decisiones como estas? Un tema principal es, una vez tomada una decisión, se sostiene. Me parece que eso es un elemento importante, salvo que la misma opinión pública le revele a usted que usted está equivocado, en cuyo caso usted rectifica, pero rectifica y sostiene la rectificación. Pero de lo contrario, usted se sostiene y eso da tranquilidad. Es decir, cuando hay mucho viento y usted se aferra al poste, pues el poste le está dando a usted esa seguridad, ¿verdad?, de que no se lo va a llevar el viento, ahora que estamos con tiempos de huracanes. Ese es un elemento central. Y el segundo elemento que me parece a mí fundamental, y vale la pena destacarlo aquí, es que cuando los problemas se vienen encima, queremos ver a los líderes de la institución dando la cara por los problemas. Queremos saber que la institución tiene jefes, tiene presidente de junta directiva, tiene gerente general, tiene un dueño, ¿verdad? Y queremos, en ese momento necesitamos ver la cara de esas figuras, porque eso nos transmite confianza. Es decir, nos transmite decir que es que las personas que mandan, las personas que lideran esta organización, tienen esta visión. Y aunque haya un revuelo de opinión pública y aunque haya algo que nos sacó del contexto,
de alguna manera sentimos la seguridad de ver a los jefes, a los líderes, claros en su posición, ¿verdad? Ahora, igual, si los vemos equivocados en su posición, los descalificamos con mucha facilidad, de manera que estoy partiendo del principio de que los líderes están teniendo siempre posiciones estudiadas y viables y correctas, ¿verdad? Tenía usted un ejemplo que me parece que es bastante particular y es una polémica frustrada decisión a nivel continental en la elección de un funcionario de un organismo hemisférico, pero por múltiples cuestionamientos, como una entidad, una institución acepta y mantiene en su estructura a una persona con tantos cuestionamientos, y cuando se viene un proceso de reelección surgen todas las dudas y finalmente eso se aborta. ¿Cuál es su planteamiento al respecto? Este era un caso que habíamos comentado usted y yo y que quería señalarlo y aprovecharlo en esta oportunidad. Y se trata de la OEA, ¿verdad? La OEA tiene una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un departamento muy importante que está velando a nivel hemisférico, efectivamente, como usted señala, y que está cuidando precisamente, velando por los derechos humanos en los países y en las organizaciones. Pero resulta que en agosto de este año sale a la prensa el director general, el secretario general de OEA, que es don Luis Almagro, sale a la prensa y dice que él vetó al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante múltiples denuncias por acoso laboral y sexual. Y usted dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Y entonces el mismo secretario general sale a la prensa y dice, el director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe tener idoneidad personal, moral, profesional, para inspirar la buena imagen de su cargo. Yo no voy a reincorporar un jefe sobre el cual penden 61 denuncias no resueltas, dijo Almagro. Las acusaciones son por conflictos de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia en los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad ante denuncias de acoso sexual, solo por mencionar algunas, dijo este señor, ¿verdad? Algunas de las denuncias de los subalternos decía, bueno, yo sufría maltrato, persecuciones internas, humillaciones públicas, degradación constante, aislamiento, apartamiento de mis tareas. Abrao, se llama el señor Paolo Abrao, el cuestionado, miente sistemáticamente, creó un ambiente de trabajo perverso y es un maestro de la manipulación. Otro decía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está llamada a ejercer la supervisión y protección de los derechos humanos. En su seno no puede permitirse que se pisoteen o violenten de esta forma y queden impunes. En fin, y ahí hay otros comentarios. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, lo primero, volvemos al punto, don Edgar, que hablábamos antes. El secretario general tomó cartas personalmente, dio la cara pública y rescató a la organización de un daño de imagen importante. Segundo elemento relevante que muchas veces nosotros descuidamos, y yo quiero tal vez alertar en estas palabras, es que el ambiente interno de trabajo es parte de la imagen que estamos proyectando. Nuestros funcionarios son los que están en contacto constante con nuestros stakeholders, con toda la gente que interactúa con nosotros, quienes nos atienden, quiénes son nuestros vehículos de comunicación con ellos. Es nuestra gente. Si nuestra gente está disconforme, se siente maltratada, se siente pisoteada, se siente acosada, ¿qué le proyectan a nuestros stakeholders? Una pésima imagen. Y muchas veces quiero decir que es común en las empresas en general ignorar los reclamos de los subalternos o sobreestimar las excusas de los jefes inadecuados, y que de esa manera nosotros pasamos como en un encubrimiento pasivo de que estas cosas como si no ocurrieran, y esto nos deteriora el ambiente de trabajo. Y cuando estas situaciones se desbordan y pasan a la prensa o pasan a los clientes o pasan a los proveedores, dan al traste con la imagen corporativa, nos manchan la reputación de la entidad, que pasamos a ser como encubridores de actos incorrectos. Entonces también se está dando cada vez más que los clientes, y sobre todo los más jóvenes, cada vez están más dispuestos a pasar factura a las empresas que no reaccionan de la forma contundente y correcta.
y que protegen estos abusos o ejercicios de poder y les quitan entonces la compra a estas empresas y las hacen pasar malos ratos o la quiebran. Entonces tenemos que tener un gran cuidado. Yo creo que cuando estas cosas se gestionan adentro de la organización, nos ponen en el riesgo, perdón, en el riesgo de manchar nuestra imagen o de no poder rescatarla. En este caso, rescato, el secretario general salió frontal y dijo, eso está mal, y él lo corrigió y lo enmendó de un solo tachonazo, y de esta manera él salvó, que puedo decir, el que este incidente se le hiciera un incidente controversial y negativo a la OEA. Lo que usted está analizando en esta mañana, en este webinar de puroperiodismo.com, acá desde las instalaciones de Sociable Comunicaciones, con el respaldo de Walmart Centroamérica México, Sociable Comunicaciones y Demoscopía, Investigación y Análisis de Mercados, compartiendo con la audiencia, usted advierte sobre decisiones a partir de situaciones a las que se llegó. Mi pregunta es, ¿por qué se deja llegar a ese nivel de situaciones? ¿No es conveniente que las organizaciones, las empresas, las instituciones, los CEOs, los directivos cuenten con un manual preventivo? ¿No es conveniente que todos estos equipos gerenciales dispongan, ejecuten y hagan simulaciones de posibles emergencias, de posibles crisis, de posibles episodios de escándalos que lleguen a repercutir en algún momento, para evitar llegar a la situación que usted dice se vio enfrentado el Banco Nacional por un lado o el secretario general de la OEA con la situación consumada? En primer lugar, que lo que usted está planteando es exactamente como el camino de la prevención, ¿verdad? Como todo en la vida, hay caminos de prevención y caminos simplemente de respuesta ante una emergencia. Y entonces creo que todo el camino de la prevención pasa por esto, por estudiar un poco cuáles son las contingencias, cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, por dónde podrían venir explotaciones de problemas, etcétera. Y también tenemos que estar cuidando constantemente en una organización que se va haciendo más importante, que va teniendo más relevancia en el mercado, es decir, que tiene mejor reputación, comillas. Nosotros tenemos que tener mucho más cuidado de estar tomando decisiones que cuidan, protegen, enaltecen esa imagen, ¿verdad? Porque cuando nosotros no hacemos las labores preventivas y no estudiamos esto con cuidado, cuando nos explota el problema no tenemos ni siquiera cómo, qué salir a decir, qué es la respuesta, ¿verdad? A mí me tocó estar en una ocasión siendo el presidente de un banco al que nos hicieron un asalto, ¿verdad? En una sucursal. Y en el momento del asalto de la sucursal yo estaba en un congreso en Miami. Y entonces empiezo a empezar a recibir llamadas de teléfonos que no identificaba, y eran periodistas queriendo preguntarle a uno que cuál era la reacción en relación con el asalto que estaba ocurriendo y que qué había pasado con los empleados. Y el problema de fondo era que no estábamos preparados. En ese momento yo no tenía ninguna preparación previa para este incidente. Y bueno, entonces apenas me di cuenta de lo que estaba pasando, hablé con el subgerente que estaba en plaza, le pedí que por favor se trasladara directamente al lugar de los hechos, que por favor le diera la cara a la prensa, que él actuara como la persona que tiene la información correcta, eso sí, que se informara primero de los hechos bien, mientras él se trasladaba, para poder dar declaraciones correctas. Pero en ese momento yo me di cuenta de que no habíamos hecho la tarea previa, no habíamos estudiado una incidencia que es totalmente posible en un banco, que tengas un incidente en una sucursal. Y sin embargo quiero citar exactamente lo contrario. Vea que aquí el actor era yo, y le voy a citar un ejemplo al revés, donde lo hicieron muy bien. Banco BAC, ¿verdad? Que fue igual, que le hicieron un asalto a una sucursal donde su miembro de seguridad actuó de acuerdo a protocolo, ¿verdad? Tomó todas las precauciones, hizo todos los pasos que tenía que hacer, y sin embargo, como no respondió el asaltante, terminó disparándole a 3 asaltantes que estaban queriendo ingresar al banco, y 2 de ellos fallecieron en el intento.
Y usted dice, ¿y cómo hizo el BAC? El BAC tenía su protocolo, había estudiado su protocolo de reacción, tenía clara su reacción, su fórmula de responder ante la prensa, pero sobre todo tenía muy entrenada a la gente mediante ISO 9000, cuáles eran los procesos que tenían que seguirse, y tenía a la gente entrenada. Vean que estamos hablando de un guarda que estaba suficientemente entrenado y actuó de acuerdo al entrenamiento para proteger la imagen de su institución y actuar de acuerdo a protocolo y no de acuerdo a un instinto de salvavidas que le hubiera podido ocurrir en ese momento. Nos están entrando consultas de lectores que nos están siguiendo desde puroperiodismo.com y desde Puro Periodismo Media. La pregunta, y usted que vivió la experiencia a profundidad en medios de comunicación, particularmente en el Grupo Nación, y usted acaba de escribir un artículo recordando a uno de los ejecutivos más visionarios con que ha contado ese medio, como ha sido don Manuel Jiménez Borbón. Pregunta don Francisco Herrero Hernández: ¿están los medios de comunicación tradicionales enfrentando una crisis de credibilidad? ¿Son los medios alternativos opciones reales para sustituir la necesidad de información en este momento, en el contexto de comunicación en tiempos de crisis y en coyunturas tan complejas como estas? ¿Qué piensa usted al respecto, don Fernando? Yo creo, don Edgar, que cuando nosotros estábamos en La Nación vivíamos también en el corto plazo presiones fuertes de personas que pensaban que en aquel momento que La Nación había tomado una posición parcial, que La Nación no había tomado el contexto completo. Yo creo que en un medio de comunicación hay que entender siempre que el pedacito de información que tenemos en el momento de informar es muy breve. Es decir, estamos simplemente conociendo hechos, informando, conociendo, informando, y cuando uno ve en retrospectiva, ¿verdad?, los hechos, uno ya tiene todo el contexto, ya tiene varios días de publicaciones, tiene varios fuentes de información, y uno empieza a formar criterios que tal vez la prensa en el momento en que informó no tenía a mano. Eso para tratar de ser justo con la prensa, que hay momentos en que da la impresión de que no tiene todos los datos, no está gozando de toda la credibilidad. Yo sí creo también que hay elementos que hay que estar cuidando constantemente. Los medios de comunicación impresos, para empezar por ahí, están pasándola mal en el mundo entero, porque el papel ya deja de ser y va a dejar de ser el medio o el vehículo mediante el cual se transmite la información, y va a pasar a ser digital. Entonces, cuando nos hablan de medios alternativos, yo creo que sí, que hoy en día los medios alternativos son precisamente los digitales, como Puro Periodismo, para citar el que estamos aquí compartiendo. Son medios mucho más ágiles, con menos estructura, con menos peso de administración, ¿verdad?, con menos costos y con muchísimo más agilidad. Y están normalmente, en el caso suyo, don Edgar, usted es el vocero, el líder, el dueño de este medio de comunicación, y usted está personalmente presente. Entonces tenemos al periodista más calificado, que a su vez es el interesado en producir la información, al frente del medio, porque el medio es pequeño, porque el medio tiene una facilidad de tener esa presencia y tener el conocimiento y las habilidades de un periodista muy calificado como usted al frente. Y eso, claro que le da una ventaja. Ahora, eso también tiene una limitación, que no puede estar en todos los lugares a la vez, que no puede estar en todos los incidentes a la vez, y entonces usted tiene que ir escogiendo dónde hay que estar. Entonces, yo sí creo que los medios alternativos, sobre todo los digitales, están teniendo un auge importante y están teniendo cada vez más atención del público. Los medios tradicionales, pues, tienen el peso de su marca, sus trayectorias, y eso los hace también a veces lentos para reaccionar, porque de un medio como La Nación, pues tiene que verificar fuentes, tiene que constatar la veracidad de las informaciones, tiene que pasar por filtros internos que a veces hacen que los sintamos más lentos para reaccionar. Pero bueno, yo creo que son las características de los medios. A mí me da la impresión que lo que sí quiero señalar es que vivimos en un mundo de información. Y como vivimos en un mundo de información, cada vez la información es más importante para nosotros.
Y como es tan importante para nosotros, cada vez sentimos que a veces los medios no nos dan suficiente, o que no tienen las agendas correctas, o que no piensan como yo. Bueno, eso es perfectamente posible que nos esté pasando, pero eso no le resta al medio. Simplemente lo que quiere decir es que nosotros somos más ambiciosos en nuestra hambre por la información, y el mundo en el que vivimos nos exige tener mucho más hambre por la información. Quizá, don Fernando, la pregunta para añadir a estas reflexiones suyas en este momento, en este webinar de comunicación en tiempos de crisis, desde puroperiodismo.com, con la coproducción de Sociable Comunicaciones, el respaldo de Walmart Centroamérica México, Sociable Comunicaciones y Demoscopía, Investigación y Análisis de Mercado. La pregunta del momento para los medios tradicionales, pero también para las empresas, y se la hago en esta coyuntura tan particular de aún pandemia, porque no podemos hablar de pospandemia. Un problema de reinvención, de readaptación, de resiliencia. Usted, con su experiencia, ¿qué piensa, don Fernando? Vea, don Edgar, sí creo yo que en este tema de la pandemia a todos nos ha estremecido y nos ha obligado a buscar lo mejor de nosotros para poder responder a esta urgencia y esta necesidad. En los medios en general siento pues que han pasado varias cosas que uno podría analizar y podría cuestionar, o cuestionar en un sentido crítico constructivo, no en un sentido de desprestigio. Pero, por ejemplo, tanta conferencia de prensa, por ejemplo, uno dice, bueno, ok, es muy importante que el gobierno se haya hecho el recurso de las conferencias de prensa diarias para poder mantener a la población informada de un asunto que estaba siendo absolutamente relevante para las familias, para las personas. Pero, de repente, el rol de los medios de comunicación empieza a ser desplazado por la conferencia de prensa, y de repente en la conferencia de prensa ya no nos hablan de la pandemia, sino de que se inauguró una nueva sala en un hospital, de que allá van a llegar unos equipos, y que la caja tiene no sé qué problema, y entonces de repente nos empezaron a hablar, a vendernos la caja a través de los medios de comunicación, y eso me parece que desvirtúa. Ahora, hay unos medios de comunicación que siguieron la agenda y otros medios de comunicación que se ataron de esa agenda. El gobierno de repente sintió que aquí tenía un vehículo de comunicación un poco publicitaria, y eso creo que lo hicieron mal, y creo que eso hizo que los medios se dividieran en unos que siguieron la agenda de las conferencias de prensa, y otros que simplemente dijeron, bueno, no, aquí lo importante es los 4 o 5 datos relevantes de cada día de parte del ministro de Salud, y el resto de las cosas que se abren ahí son estrictamente coincidentales. Bueno, quiero decir que la pandemia también nos cuestionó cómo hacemos el trabajo periodístico, nos cuestionó cuál es el valor de la información, ¿verdad? Si la única información valiosa es la que da el gobierno a través de la conferencia de prensa, no es cierto, pero sí es cierto que la única información oficial y a la que usted puede tener total confianza es la que viene de las fuentes oficiales, y es la que se produce en la conferencia de prensa. Entonces creo que ahí hay una dicotomía de asuntos. Y luego, sí creo yo que coyunturalmente esta pandemia a los medios de comunicación les cae en un momento en que hay muchas razones para estarse cuestionando su forma, y sobre todo, digo yo, la forma no, el periodismo no muere, el periodismo sigue vigente, cada día es más importante porque es el canal de informarse más confiable, pero los medios, dependiendo de los instrumentos para comunicar, pues están teniendo que cambiar un poco su estilo, o por lo menos ofrecer las alternativas. El Internet es inmediato, es el momento que usted quiera se mete y averigua la información. Ahora con las elecciones de los Estados Unidos lo vemos a cada rato, que no avanzan las noticias, pero bueno, usted en cualquier momento se mete y dice, ¿cómo sigue? Sigue igual, ok, perfecto, ya usted ya tiene toda la información que necesita, no necesita comprar el periódico para ir a saber cómo estaba ayer, ¿verdad? Las elecciones. Por ahí más o menos sería el enfoque, don Edgar, de la respuesta a su pregunta. Pero ya desde el punto de vista más general, más amplio, Fernando,
desde el punto de vista empresarial, organizacional, institucional, ¿cuáles ve ustedes en esto? ¿Usted ve en estos momentos los principales desafíos que enfrentan los grupos ejecutivos, los grupos gerenciales, los grupos de toma de decisiones en esas grandes empresas del país, en esos grandes grupos corporativos, en medio de la incertidumbre que prevalece sobre lo que vendrá en el mediano y a largo plazo post-pandemia? Bueno, mire, lo primero que es importante decir es las empresas tienen que tener claro su norte, ¿verdad? Esa es una estrategia de cómo, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, con qué fórmula lo voy a hacer. Y dentro de esa estrategia tiene que estar también la estrategia de comunicación, la estrategia de cómo quiero proyectarme al mercado. Pero un segundo elemento fundamental, o sea, lo primero eso, y cuando digo eso quiero decir, y la pandemia lo que hizo fue cambiar radicalmente todas las condiciones de mercado, tanto en los clientes, es decir, que hay menos clientes comprando, que hay menos gente en el comercio, que la gente no está consumiendo en los restaurantes, que no está saliendo a los hoteles, en fin, hay una serie de actividades que están totalmente alteradas por la pandemia. Y aún cuando hemos empezado un proceso de retorno, todavía es demasiado tímido y todavía muy lento, y entonces esto lo que hace es que destruye los conceptos de mercado tradicional de las empresas. Entonces, bueno, un primer elemento es eso, que hay que usar la cabeza fría para mantener el norte, porque la empresa no importa la tormenta, yo tengo que llegar al puerto y tengo que no perder el norte de para dónde es que voy. Eso es el primer elemento. Un segundo elemento es que efectivamente para poder sobrevivir, yo necesito poder comer, ¿verdad? Entonces está el flujo de caja. Necesito poder sostener mi empresa generando el efectivo, por lo menos el indispensable para seguir funcionando mientras me empieza el mercado a reaccionar y otra vez a traerme nuevos ingresos. Pero mientras tanto yo necesito sobrevivir a la crisis con un tema de flujo de caja muy bien manejado. Entonces es un segundo elemento. El tercer elemento que me parece fundamental es mi gente, ¿verdad? Las empresas son compuestas por personas, el conocimiento de las personas, los estilos de las personas, la forma de trabajar de las personas, el fruto de su trabajo, es lo que hace grande una empresa. Y en este momento hemos tenido que destruir equipos de trabajo, disminuir jornadas, reducir salarios, suspender actividades y suspender empleados. Y entonces también le hemos trasladado el costo de la crisis a las familias de nuestra gente. Entonces, creo que ahí hay otro elemento que es también de las cosas principales que uno como líder no puede dormir tranquilo cuando te está pasando esto y cuando tu gente está sufriendo la crisis en carne propia, ¿verdad? Y aquí entonces también ha saltado toda esta dicotomía entre el sector público al que no le han producido ninguna afectación, y no es que uno quiera que les produzcan afectación, sino que el problema es que hay una disparidad muy grande entre el peso de la crisis que está llevando el sector privado y sobre todo los empleados que han tenido que pasar por estos procesos de sacrificio y otros que no han tenido ese dolor. Y cuando esto ocurre, el problema es que las decisiones de gobierno, de asamblea legislativa, de nueva legislación, etcétera, se toman en manos de las personas que no están sufriendo el daño de la crisis, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que la gente es un tercer elemento fundamental en estas decisiones de los gerentes. Y por supuesto, en el camino hay que seguir cuidando pues, el poder pagar mis cuentas, el poder abastecerme de la materia prima. Hay mucha gente que le ha fallado el abastecimiento porque los proveedores han sufrido también paronazos, etc. Entonces sí creo yo que por ahí está la cosa, don Edgar, y esos son los temas fundamentales que creo yo que hay que cuidar. Creo que usted tenía un tercer caso llamativo de manejo. El sector empresarial, sobre todo en estos momentos tan conflictivos, tan complejos, de reinvención ante toda la emergencia económica que está viviendo el país. Sí, yo tal vez, gracias por recordarlo, yo tengo tal vez la intención de decir, bueno, en los dos casos anteriores dije, bueno, pasó una crisis externa, me rebotó en las manos y cómo salí de ella. Pero en esta otra quiero por lo menos decir también el elemento positivo, es decir, cómo aprovechar tu prestigio para impulsar nuevas áreas de negocio. Y entonces, quería contarles el caso de 3Rs, ¿verdad? Que es uno de los más prestigiosos, si no el más, de automóviles que provee servicio a las mejores marcas de automóviles del mercado, ¿verdad?
que por la suspensión de actividades comerciales durante la pandemia y la restricción vehicular, etcétera, incidieron en una disminución importante del número de accidentes, ¿verdad? En la cantidad de vehículos que tienen accidentes de tránsito y, por tanto, en la demanda de 3R. Y 3R, pues, tiene una preparación, tiene un equipamiento exquisito, tiene personal formado por muchos años para hacer su trabajo de ese nivel de calidad, tiene un mercado de reconocimiento de altísimo prestigio, y lo que decidió entonces es aprovechar su prestigio para prestar servicios rápidos al automóvil en detallado y servicios complementarios. Y amparados entonces a ese prestigio de su marca, ellos hacen un nuevo negocio que se llama Rapifix, ¿verdad? Una unidad de negocio que está enfocada al cuidado del automóvil, Car Care, mediante alianzas con dos marcas que tienen un altísimo prestigio en su campo, que son Autopits, de Liner Science, que ahora es, Grupo Q, y Detailing Center Academy, que es otro especialista en todo lo que son detalles de carrocería y de tapicería y ese tipo de detalles. Y entonces con estas dos empresas hacen una alianza y se saca este Rapifix, que está haciendo entonces toda clase de cuidados para automóvil. No necesitamos chocar para querer tener nuestro carro en buenas condiciones, en una magnífica presentación. Y este es un ejemplo entonces de cómo gozar de una buena reputación le da a uno una puerta de acceso segura para expandirse y apostar por nuevas oportunidades de negocio. Y cuando esto es un hijo de 3R, trae el prestigio, trae la genética de una marca prestigiosa, entonces usted no tiene ninguna duda de que usted va a llevar el carro a un lugar donde le van a dar el cuidado que usted esperaría que le dé una empresa de 3R. En fin, esto es como para citarle, don Edgar, que efectivamente este tema de la imagen y la reputación no solo es para defendernos de ataques, también es para abrirnos oportunidades. Y eso es tal vez el mensaje que les quiero dar. Y lo más importante es que protejamos siempre conscientemente nuestra comunicación, ¿verdad? Todo lo que es nuestra imagen en todo lo que hacemos, pero es particular en los tiempos de crisis, ¿verdad? Tenemos que estarla protegiendo.